Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Cristina Muñoz y voy a hablarles acerca de los elementos básicos de las artes visuales, comenzando con el primer concepto importante, que es la imagen. Y esto es una representación visual de un objeto o de un espacio que puede ser figurativa o abstracta. El primer elemento básico es el punto en la imagen. Y existen dos tipos, el punto geométrico y el punto gráfico o plástico. El punto geométrico es la división de dos líneas rectas, carece de altura, de anchura y de profundidad, y el punto gráfico o plástico puede tener diferentes formas, colores y texturas. El punto de atención es la parte central de una imagen en la que nos muestra cuál es la parte más importante o la parte en la que vamos a fijar nuestra atención, como lo vemos en el ejemplo de esta parte. Estos dos elementos o personajes secundarios en realidad nos están indicando cuál es el punto de atención. El punto construye imágenes, ya que cualquier imagen se descompone en miles de puntos, porque el punto es la unidad mínima de cualquier forma. El punto sombrea o da luz de acuerdo a su separación. Si los puntos están más separados, aportan luz, y si los puntos están más unidos, aportan oscuridad o sombra. El punto colorea al unir puntos de colores similares o de diferentes colores para dar diferentes efectos. En este caso, por ejemplo, aquí está aportando luz y aquí está aportando forma con las diferentes tonalidades de un mismo color. La línea en el espacio es el segundo elemento básico, que se configura a partir de la unión de dos puntos. Una vez que se unen, se convierte en una línea. Y una línea recta puede dividir el espacio en dos partes. Con más líneas el espacio quedará dividido en varias zonas, como podemos ver en este ejemplo. Por ello se dice que la línea recta estructura el espacio en campos visuales. Bien, aquí podemos ver un ejemplo no solo de la división de los campos visuales, sino de que una línea recta con diferentes grosores también puede aportarnos otro significado a la imagen. Por ejemplo, aquí alguien con un poco de imaginación podría decir que esto parece un río que divide dos pedazos de tierra o de terreno. Las líneas también aportan profundidad de acuerdo a los colores y la luz. También nos van a dar luz o nos van a dar oscuridad dependiendo de qué tan separados o de las tonalidades de los colores o qué tan juntos estén acomodadas las líneas. Aquí nos da luz porque no hay línea. Aquí nos aporta un poco más de profundidad en el color, ya que hay líneas cruzadas o líneas un poco más pegadas. Aquí están separadas y nos da más claridad en el color. Y aquí incluso podemos notar el relieve. La línea en el espacio, al igual que el punto de atención, nos está indicando cuál es la parte más importante de la imagen. En este ejemplo podemos ver cómo hay diferentes elementos en la imagen, pero todos nos están llevando a través de líneas imaginarias hacia un punto de atención. Las líneas sirven para escribir también, y el trazo dependerá de la persona. Para dibujar, ya que una línea delimita un contorno que nos da como resultado una figura. También para sombrear, en este ejemplo podemos ver cómo estas líneas que son más separadas y perpendiculares nos están indicando una zona con mayor luz, y estas que están un poco más unidas nos están indicando más oscuridad, a la vez de que le están dando forma a la imagen. El dibujo puede ser figurativo, como ya les mencionaba. Aquí están dos ejemplos muy claros. Ambos son autorretratos del pintor Pablo Picasso. En el primer caso, el autor utiliza un trazo más realista, y en el segundo utiliza proporciones que van más bien a su interpretación de sí mismo. Sin embargo, ambos son figurativos porque están partiendo de un concepto real, que es el mismo. A diferencia del dibujo abstracto, en el que da mayor importancia al significado de los colores o de las formas dentro de la imagen, y tiene más que ver con la interpretación del autor que con la realidad. La línea como elemento expresivo se percibe no como un elemento rígido dentro de una imagen, sino que puede aportar movimiento, incluso un ritmo, así como lo podemos ver en este ejemplo de la vanguardia del futurismo, en el que este caballo puede expresar la velocidad incluso a la que va al ver superpuestas líneas. El plano en la imagen es el tercer elemento básico.
ya que al unir los dos extremos de una línea se forma una figura geométrica. El plano como soporte se divide en 4. El plano vertical, que manifiesta tensión hacia arriba, como en este caso, y da la sensación tal vez de un poco de zozobra o de misterio. Un plano cuadrado brinda la sensación de equilibrio, como en este caso. El plano horizontal transmite calma, y un plano circular, como en todas las curvas, aporta dinamismo a la imagen dentro del plano. La línea en el espacio se puede explicar con 2 leyes: la ley de la balanza, en la que lo más importante se pone al centro del plano, y los elementos secundarios en los extremos para realzar este elemento central. La ley de la compensación de las masas: se sitúa lo más importante ya sea a la izquierda o a la derecha, y lo demás se reparte de manera que logre un equilibrio visual. El plano sombrea cuando ponemos planos de diferentes colores en la misma imagen, como lo podemos ver aquí. Este plano que es más claro y este más oscuro, igual acá este plano es más claro que este, y aunque ambos son de los mismos colores, el aclarar el plano o el oscurecerlo le da luz o le da sombra. El plano colorea cuando superponemos planos de las mismas tonalidades o de diferentes, pero con tonos más oscuros para poder sombrear las imágenes. Valor expresivo del plano. Las líneas rectas aportan agresividad a la fuerza expresiva de un plano al convertirlo en una imagen dentro del soporte, a diferencia de las líneas curvas que dan dinamismo a la imagen, tal como lo podemos ver en este ejemplo en el que se complementan ambos planos, los curvos y los rectos. Las texturas es otro elemento básico de las artes visuales, que es una cualidad visual y también táctil de las superficies de todo aquello que nos rodea. Cada superficie está formada por diferentes materiales y puede ser lisa, gruesa, rugosa, áspera. Estas son algunas texturas naturales. Como podemos ver, se compone de algunas pieles de animales, de hojas, de árboles, de tierra, de elementos de la naturaleza. Las texturas artificiales son texturas realizadas por el hombre de manera intencionada, como lo podemos ver en estos ejemplos. Las texturas visuales carecen de ese sentido del tacto, solamente se pueden ver al poner líneas, al poner círculos. Los tipos de texturas visuales pueden ser ornamentales, casuales, mecánicas o digitales. Las ornamentales sirven para decorar superficies o resaltar su diseño, adornando y embelleciendo las superficies de los objetos y de los planos, como lo podemos ver en este cuadro. Las casuales se producen por azar de manera fortuita. También da textura y da sombra y color, ya que se le aporta un relieve a la pintura. Las mecánicas o digitales están realizadas por programas de ordenador, y las mecánicas son impresas en láminas adhesivas. Por ejemplo, este es un ejemplo de textura visual que no tiene textura porque no es natural, pero a simple vista se puede apreciar la textura. Procedimientos y técnicas para elaborar diferentes texturas, por ejemplo, los frotados, y esto se puede realizar al colocar un material que tenga algún relieve y sobre él una hoja de papel o algún otro material en el que al apoyarlo con colores, con pintura o con lápiz se pueda traspasar el relieve y lo podamos marcar sobre la hoja. Los estampados funcionan al poner un color, alguna textura, como hojas en este caso, y las imprimimos sobre una hoja blanca o una hoja de un solo color para poder imprimir el relieve que pueda tener esta hoja. En los raspados, la hoja se colorea de un solo color y sobre ella otra capa de pintura que vamos a ir raspando para poder para sacar el color que hay en el fondo o detrás de la pintura que pusimos encima. Bien, estas texturas son las texturas naturales que ya tienen los materiales. Por ejemplo, en el caso de las hojas ya tiene su propia textura. En el caso de ciertas telas también ya tienen una textura, aunque no sea intencionada como tal.
Las texturas alteradas son aquellas en las que el material ya tiene una textura, puede ser lisa, rugosa, y al manipularlas cambia la textura, incluso el relieve y aporta características diferentes de forma visual y también de forma táctil. Las texturas estructuradas son un conjunto de elementos que se ordenan de forma en la que visualmente tomen una forma diferente y también al tocarlas. Procedimientos y técnicas para realizar diferentes relieves o texturas, pues puede ser la sustracción, la impresión o la adición. En la sustracción nosotros ya tenemos un elemento al que le vamos a quitar con alguna herramienta parte de su masa y así poderle hacer un relieve que da profundidad. En la impresión nosotros tomamos una herramienta, bueno, más bien no una herramienta, sino algo que tenga diferente relieve y lo vamos a imprimir o lo vamos a presionar generalmente sobre un material blando para que tome la forma de lo que estamos imprimiendo. Y en la adición, como sucede con los collages, nosotros agregamos diferentes elementos a una imagen que puede ser pintura, pueden ser recortes o una infinidad de materiales para darle texturas visuales y táctiles diferentes, aunque en los collages no necesariamente se tenga que tocar la obra, sino que al tener agregadas algunos otros materiales también da sombras que son parte de la obra. La textura en la composición da orden, equilibrio, ritmo y movimiento y profundidad de acuerdo a las figuras y a las formas que nosotros le agreguemos visualmente a nuestra textura. Bien, la textura como expresividad de la forma tiene que ver con esa asimilación o esa conceptualización de qué elementos reales tienen una textura lisa, qué colores son los que componen en la realidad a esas figuras o esas imágenes y esas representaciones para poderlos nosotros representar. Se puede representar colores, se puede representar texturas, se puede representar sombras y luz de acuerdo a nuestra interpretación de la realidad, como lo podemos ver en este ejemplo. Aquí la luz y aquí la oscuridad nos están aportando una textura lisa, incluso brillante, porque esta es una porcelana, pero acá la luz también nos está aportando el relieve en la fruta. Y bueno, todo esto lo concluyo de la siguiente manera. Los elementos básicos nos sirven para jugar con la creatividad, para poder hacer uso de ellos y darnos cuenta de que todas las imágenes tienen una misma composición, que puede llevarnos desde lo más básico a lo más complejo una vez que comprendemos cómo es la realidad y cómo la podemos representar y jugar con ella a través de diferentes elementos como los relieves, como las impresiones, la pintura o el puntillismo. Muchas gracias.